Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos, amigos y amigas. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce que nos acoja esta tarde, la que fuera Universidad Popular y en cuyas paredes todavía, si hacemos un ejercicio de imaginación, nos puede resonar la voz de don Antonio Machado y de otros intelectuales segovianos, pioneros en democratización de la cultura, en llevar la cultura al pueblo. Luego estamos en un lugar que es un templo en el mejor sentido de la palabra templo, un templo de la cultura. Muchas gracias a los académicos por acogernos tan amablemente. Querido Álvaro, gracias a ti también por invitarme a compartir este acto en este quinto ciclo de las conferencias Valores y Sociedad, que pretenden reflexionar sobre los valores europeos, sobre la Europa que tenemos y sobre la Europa a la que aspiramos. Ahí es nada. Además, en esta ocasión, fijando la mirada en el papel de las ciudades, de los ciudadanos de las ciudades, en cuanto a construcción de los valores que nos unen en Europa. Voy a recordar algunas palabras que utilizaba siempre Pascual Maragall. Pascual Maragall solía decir que Europa es sus ciudades, porque al fin y al cabo las ciudades es la gente constituye las ciudades. Esto lo decía Shakespeare también. Por lo tanto, desde la ciudadanía, desde el ciudadano, conviviendo en una ciudad, además la raíz de ciudad lo tiene todo. Pensemos tanto la raíz latina como la griega, de polis, política, la política en el mejor sentido de la palabra, lo que gestiona, lo que es común, lo que nos corresponde a todos, o civilización, civismo, todas esas raíces de los dos términos, el griego y el latino, de la palabra ciudad. Realmente, bueno, lo sabéis, todos estáis aquí porque hemos venido a escuchar a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Yo lo que quiero como alcaldesa de Segovia es darla la más cordial bienvenida a nuestra ciudad. Ya lo he hecho en la casa de todos los segovianos, en el ayuntamiento, y allí le he recordado que hace un año aproximadamente, en marzo, nos visitó para participar en el encuentro Mujeres que Transforman el Mundo. Entonces venía porque nos llamó la atención poderosamente una exjueza, así se definía ella, jubilada, pero que había tenido, y decía ella misma, no es un término propio, que desjubilarse para participar en proyectos, en programas de emprendimiento social. Una jueza con una sensibilidad social extraordinaria, siempre implicada en programas y en proyectos que intentan compensar desigualdades, que intentan siempre beneficiar a los más débiles de nuestra sociedad. Por eso estuvo con nosotros en la sala expresa de la cárcel, porque la consideramos una de las mujeres que tiene en su ADN su deseo y su actitud y aptitud para transformar el mundo. ¿Quién nos iba a decir que un año más tarde iba a estar con nosotros aquí en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce como alcaldesa de Madrid y con el poder en sus manos, el poder para lo que queremos las mujeres normalmente, el poder, ¿no? Para utilizarle en beneficio de los ciudadanos, no solo las mujeres, también muchos hombres, pero yo aquí hablo de mujer a mujer. Las mujeres queremos el poder, siempre nos preguntamos ¿poder para qué? Y el poder nos interesa solo si lo vamos a utilizar para transformar la sociedad, para hacerla mejor, para hacerla más justa. Ahora tiene esa posibilidad y desde luego lo que es indiscutible es que Manuela Carmena ha traído a Madrid pues aire fresco, ha traído al Ayuntamiento de Madrid esa cercanía, esa naturalidad tan imponente que ella tiene como un ser humano cercano, próximo, de fácil acceso para cualquier ciudadano que quiera hablar con ella y un aire ético que hoy es fundamental. Por lo tanto, desde aquí, antes de que darle la palabra a Álvaro, que es el promotor, porque es importante que sepamos que es la Fundación Balsaín quien ha promovido, quien promueve cada año este ciclo de conferencias, desde aquí le reitero nuestra bienvenida y le digo que estamos todos y todas, y estoy convencida, encantados de tenerla esta tarde en San Quirce y escuchar sus palabras. Manuela, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesas, por estar aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde
en el inicio del 5º ciclo de conferencias, de coloquios sobre valores y sociedad, este año sobre Europa, el municipio y el ciudadano, ¿no? Puede haber una Europa al margen de las ciudades, puede haber una Europa al margen de lo que significa las personas, se puede construir una Europa olvidándose de las personas, de los ciudadanos, y sobre todo qué papel juegan esas ciudades y qué problemas tienen las ciudades más importantes. Saben que hoy iniciamos el ciclo con la alcaldesa de Madrid, ahora hablaré de ella. Para mí es muy fácil y muy difícil hablar, porque son tantos años de amistad y de conocimiento. La próxima semana tendremos al alcalde de Atenas, otra gran capital europea con muchos problemas, después el alcalde de Málaga, 2 ciudades del Mediterráneo, y finalizaremos con nuestra alcaldesa de Segovia, que termina y cierra el ciclo. Bien, presentar a Manuela Carmena es, bueno, no iba a decir casi imposible, porque eso lo dicen todos así cuando no quieren decir nada, pero yo quiero decir muchas cosas. Primero, es una persona que ya en la vida universitaria, que no fue ayer precisamente, ¿verdad?, cuando estábamos en ella, que éramos compañeros de banco en la universidad, nos tocó aquella etapa del franquismo y, por lo tanto, de tomar posición, y Manuela tomó posición, como tomamos tantos, una posición no fácil, comprometida, de luchadora, ya desde la universidad, teniendo las ideas muy, muy claras. Bueno, superamos aquella etapa de la dictadura, luego su entrega profesional como abogado, vinculada al despacho de Atocha, con los dramas que todo aquello conllevó en su día. Como persona después entregada al mundo de la justicia, no desde el banco de la abogacía, sino desde el banco o de la presidencia de quien imparte la justicia, como juez, un juez además muy comprometido también con el mundo penitenciario, muy comprometido con quienes estaban privados de libertad, con quienes privados de libertad sí, pero no privados de sus derechos como ciudadanos ni de su dignidad, y por eso luchó muchísimo. Y después, naturalmente, también ayudando a muchas presas a que pudiesen tener un trabajo y unos ingresos haciendo ropa para niños que luego se comercializaba en Madrid. Es decir, siempre, siempre la idea social, la idea de ayudar a los otros, de hacer justicia como abogado y como juez, pero no la justicia pequeña, sino la justicia de verdad en el Consejo, el Poder Judicial, en fin, toda una trayectoria. Y hace muy poco coincidimos otra vez en el País Vasco en la búsqueda no fácil, la búsqueda de la paz, la búsqueda de cerrar heridas en esa comisión que se constituyó y que estamos a punto de cerrar para el reconocimiento de víctimas de los abusos policiales de los años 68 al 78, es decir, justo el periodo anterior a la Constitución. Allí hemos trabajado codo con codo, no fácil, y yo le tengo que agradecer aquí públicamente la ayuda que nos prestó en esa comisión para poner muchas veces simplemente sensatez, nada más que eso, además de poner las cosas en su sitio en muchas ocasiones. La comisión está cerrando ya, hemos terminado y no soy yo el presidente de ella, pero como si fuese, se lo agradezco lo que ha hecho, porque he sido testigo. Y por fin, pues Madrid. Paso a la política de Manuela siempre como independiente, eso es importantísimo. Una persona comprometida ideológicamente, pero guardando su libertad de acción política, que eso es muy, muy importante. Y pues yo creo que marcando un camino de diálogo, de apertura, de hacer natural lo que es natural, de no pretender tener posiciones dogmáticas, y cuando uno se equivoca, pues se ha equivocado, lo reconoce y vuelve a caminar al inicio. En fin, introduciendo una frescura en la política municipal. Y por último, yo tengo que hacer un agradecimiento muy, muy grande a Manuela, primero por aceptar venir aquí. Que ustedes sepan que cuando la fui a ver a su despacho del ayuntamiento,
Yo vivido toda mi vida en Madrid casi enfrente de ese nuevo enorme ayuntamiento súper arreglado de Madrid. No tardó 5 segundos en decirme sí, acepto, a Segovia voy encantada. Y aquí está. Por lo tanto, yo creo que es la persona a la que más fácilmente he convencido de venir a estas charlas y a esta cosa. Y además un agradecimiento aún mayor todavía, porque nos ha permitido reconocer que todavía a nuestra generación, que ya estamos en la puerta de salida, pues nos queda una oportunidad. Y ella es el ejemplo, efectivamente, de que todavía podemos aportar algo. Ahora que hay tanto joven, dinámico, guapo y activo en la política, los ancianos todavía, ¿verdad?, podemos decir algo y podemos a lo mejor aportar algo. En todo caso, ella lo está haciendo y yo me siento identificado con ese ejemplo. Pues gracias por venir. Gracias por aceptar que al final de la conferencia podamos tener un pequeño diálogo entre todos, como siempre hacemos en la Fundación. Y pues te traslado la palabra, Manuela, con 1.000.000 de gracias otra vez. Venga. Apostamos por el periodismo de raza. Por la calidad, por el compromiso, por la veracidad, por la cercanía. Y lo hacemos desde la experiencia, respaldados por el grupo de comunicación líder en Castilla y León, Promecal. Así nace El Día de Segovia, tu nuevo periódico. Todos los domingos, llévate El Día de Segovia, la revista Cuore, el suplemento Magazine y el periódico deportivo As por tan solo 2 euros. Cada domingo, en tu kiosco, la oferta editorial más completa del momento con El Día de Segovia. Ven a conocer los nuevos tractores SAME en Talleres Barrio, diseñados desde y para el trabajo. Versatilidad, confort, eficiencia. Barrio, el supermercado del agricultor en Escalona del Prado. Taller de reparación con los mejores profesionales a su servicio. Siempre con precios muy barrio. Barrio de Promodis. El supermercado del agricultor en Escalona del Prado. Hay cosas en la vida que siempre deberían mantener su esencia. La venta tabanera, nuestros productos, nuestro prestigio. Y para celebrarlo con todos nuestros clientes el próximo sábado 21 de 11 a 3 de la tarde, gran parrillada en la venta tabanera. La venta tabanera, de siempre, de hoy. En Tapias y Bellido aseguramos a particulares y negocios con las mejores garantías y al mejor precio en una sola oficina. Contamos con un comparador inmediato de seguros de automóviles con las compañías más importantes. También ofrecemos nuestros servicios inmobiliarios a través de nuestra web www.tvinmobiliaria.es. Tapias y Bellido. Visítanos en Fernán García 1, segunda planta, Segovia. 17ª Feria de Ganado, Agricultura y Artesanía en Villacastín los días 21 y 22 de mayo. Degustación de carne avileña, concurso de mascotas, rutas a caballo y la tradicional subasta de ganado en las eras del Cristo del Valle. Con la colaboración de La Prudencia. Sobran las palabras. Clínica Médico-Estética NOA. Déjanos cuidarte, ganarás salud, te sentirás bien y te verán mejor. NOA, tu clínica médico-estética en Carbonero el Mayor. Ceisa, gran variedad en muebles de cocina y baño, saneamientos, azulejos, pavimentos, amplia sección de estufas y calderas de biomasa. Nos encontrarás en el polígono de Ontoria y en www.ceisa.biz.
Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, a todos, que claro, como no, es un placer estar aquí. ¿Cómo se me iba a pasar por la cabeza decirle que no a Álvaro? Entre otras razones, porque somos amigos y yo, a lo largo de la vida, cada día me siento más feliz de identificar la amistad, es decir, de tocarla, de vivirla. Es decir, es fantástico tener amigos y es estupendo pensar que llevamos tanto tiempo compartiendo cosas, como dice él, pues en la Facultad de Derecho, y después a lo largo de la vida, unas veces te encuentras, otras veces te alejas, pero sigue ahí un cariño que hace que cuando te ves disfrutas. Y yo quiero mucho a Álvaro. A mí me parece además que estamos en un momento en el que es muy importante hablar de afectos, hablar del cariño, porque como luego yo voy a intentar explicar, cada vez creo más que la buena política es fundamentalmente cuestión de buenas personas. No tanto de presupuestos políticos, sino fundamentalmente de buenas personas, ¿no? Y por eso, pues, cuando me lo dijo, pues sin dudarlo ninguna, feliz, y luego, pues que él me había hablado mucho de la fundación, yo sabía que era una fundación, que era un lugar de reflexión interesante, y además es Segovia, que me encanta, es decir, a todos sí, y por eso estoy aquí, y porque además me parece que estos encuentros son núcleos de reflexión. Y yo creo que vivimos en un momento en el que si hay que hacer pues un homenaje enorme a la amistad, al cariño, al afecto, también a ese maravilloso placer de pensar. A mí me preocupa mucho el que se haya borrado la filosofía de las materias, de las asignaturas de los colegios, porque es que yo creo que pensar, disfrutar pensando, acostumbrarse a que la reflexión sea como una tarea absolutamente entroncada en cada uno de nuestros yos, es una de las mayores garantías de desarrollo personal y de felicidad. Entonces, pues claro, un amigo y venir aquí a pensar con vosotros, con ustedes, pues un placer que no me lo podía perder. Y además en Segovia, en este sitio tan bonito. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que la verdad es que yo no había reflexionado mucho en el enorme potencial que significaba la ciudad. He sido una persona ciudadana prácticamente toda mi vida, siempre he vivido en ciudades, salvo un pequeñito tiempo que tuve un destino judicial que era un pueblo, que era Santa Cruz de la Palma, en las Islas Canarias, pero por lo demás siempre he sido una persona que he vivido en la ciudad y quizá por eso no la había valorado. No era tan consciente de lo que significa la ciudad hasta que ahora, por este azar del destino y de pronto casi sin comerlo ni beberlo, pues resulta que soy una política, a mí me gusta decir que ocasional, porque esto no es una carrera, sino que ha sido una ocasión, pero el de estar en ese podium sí que os digo que me está permitiendo ahora tener un conocimiento muy intenso de lo que es una ciudad. Entonces yo creo que si nos dicen todas las personas que saben de esto, todos los sociólogos, que todas las ciudades están encaminadas ahora cada vez más a ser más grandes, porque la humanidad busca como asentamiento fundamentalmente la ciudad. Aunque haya personas que decidan vivir en el campo, siempre es una referencia con la ciudad. La ciudad es como el asentamiento global y parece que los últimos estudios nos hablan de que más o menos en el 2030, pues casi el 80% de todos los individuos vivirán en asentamientos de ciudad, ¿no? Yo creo que eso quiere decir algo, ¿no? Y yo creo que lo que quiere decir es que la ciudad permite un empoderamiento de cada uno de nosotros. Es decir, la ciudad nos da posibilidades, la ciudad nos da protección, la ciudad nos da capacidad de desarrollo y por eso se buscan las ciudades, ¿no? Es verdad que luego en las ciudades a mí me interesa muchísimo y algo de eso me gustaría comentar con vosotros. Bueno, voy a llamar de vosotros, ustedes como quieran, pues me parece que las ciudades, claro, por su propia definición, porque significan un encuentro de intereses muchas veces contradictorios, porque significan encuentros de sintonías alternativas, vivencias, ilusiones, condiciones económicas diferentes, tiene una gran capacidad también de tensión. Entonces, si por lo que sea en las ciudades esas tensiones no están bien equilibradas, surgen violencias, surgen focos extraordinarios de tensión. En enero del 2017, el Ayuntamiento de Madrid
va a convocar un gran foro de todo tipo de alcaldes y gobernadores locales del mundo en una asociación que es la Asociación de Gobiernos Locales del Mundo para reflexionar sobre las violencias en las ciudades y cómo encontrar alguna alternativa de buscar formas de paz para superar la violencia de las ciudades, ¿no? Yo estoy muy ilusionada en ese proyecto porque me parece que es determinante que nos demos cuenta de ese virus malo que existe en la ciudad y que puede hacer que pasen pues, cosas tan terribles como el terrorismo yihadista que vivió España en primer lugar y que después pues, han vivido tantas y de una manera tan horrorosa capitales europeas, ¿no? Conforme se va hablando del tema y hay alguien que parece que se va atreviendo a profundizar ese necesario hábito de pensar sobre no tanto cómo evitar que se vuelva a producir, sino saber qué causas lo producen para evitar que se produzca, que yo creo que son dos cosas distintas, pues empiezan a aparecer algunas imágenes de cosas mal hechas, ¿no? Yo creo que lo que se está viviendo, por ejemplo, en Francia, lo que hemos visto que se está viviendo en Bélgica, indica, en Holanda, que en determinados momentos en las ciudades se crean núcleos de confrontación, de enfrentamiento con las grandes mayorías de la ciudad, que diríamos que son como el principio de un cáncer, que empiezan a desarrollar ese mal y que producen ese tipo de erupciones que después es tan descontrolado y tan brutal, ¿no? La idea que tenemos es intentar hacer una reflexión sobre estas violencias y a mí me gustaba que lo tuviéramos en cuenta porque yo tengo que contaros que cuando en ejercicio de una actividad que hice a su vez conseguí compatibilizar con la magistratura, yo estuve de relatora de Naciones Unidas en materia de detenciones arbitrarias, tuve la ocasión de vivir en algunas ciudades latinoamericanas la experiencia de las maras, ¿no? De las grandes maras, de las actitudes violentas, fundamentalmente de jóvenes, que se apoderan de la ciudad, que la estrangulan, que hacen que la ciudad sea imposible, que pueda funcionar, ¿no? Entonces, claro, esos fenómenos tan preocupantes están ahí en la ciudad y hay que saber qué tenemos que hacer, qué mirada tenemos que dar para intentar disolverlos y conseguir que lo positivo de la ciudad domine y impida que esos grupúsculos, esos núcleos cancerosos, como si dijéramos, nos puedan llevar a esos horrores, como es efectivamente el terrorismo yihadista, que todos nos tiene que valer para reflexionar que cuando esos núcleos ni siquiera valoran su vida, es decir, hemos conseguido erradicar lo más humano de lo humano en aquellas personas que deciden que prefieren el mal de los demás a una costa de su propio mal, ¿no? Sería como la no vida, la no posibilidad de convivencia, la no ciudad, y eso puede pasar, ¿no? Pero sin perjuicio de que de una manera rápida quiera iluminar esos aspectos, no quiero centrarme a ellos, porque sin embargo pienso que en la mayor parte de ciudades europeas, y desde luego en lo que yo cada vez voy constatando más en ciudades grandes y tan emblemáticas como puede ser la capital de España, como es Madrid, fundamentalmente los valores en los que esas ciudades viven son valores positivos. Yo creo que a veces no tenemos que dejarnos llevar por el pesimismo. Yo creo que las sociedades actuales cada día van encaminándose más hacia valores positivos. A mí me gusta mucho una visión de la historia de los derechos humanos de una gran profesora norteamericana que explica cómo realmente si se fueron desarrollando los derechos, si cada vez la humanidad fue avanzando hacia los grandes principios de los que todavía ahora vivimos, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la paz, parten de que se empezó a desarrollar de una manera cada vez más extensa la empatía, la aceptación de que los otros seres humanos eran como yo mismo, esa especie como de moneda única que forma la levadura, la argamasa de la sociedad, es decir, el entendernos todos como unos, ¿no? A partir de ahí yo creo que debemos ser justos en la visión de la ciudad y darnos cuenta que fundamentalmente hay valores positivos. ¿Cómo reaccionan nuestras ciudades, por ejemplo, cuando hay una catástrofe? La gente se vuelca. ¿Qué ocurre cuando a través de los teléfonos móviles empieza a pasar una comunicación diciendo que pasa tal cosa? La gente se vuelca.
¿Cuál es la reacción de la sociedad en infinidad de pequeños momentos en los que tiene posibilidad de expresar sus sentimientos? Son positivos. Está por la labor de la solidaridad, se vive en la estructura de la solidaridad. Por supuesto con matices, pero ahí está. ¿Y por qué no preguntarnos todo eso por qué? Pues yo diría que fundamentalmente porque efectivamente el desarrollo de las estructuras sociales ciudadanas permite una cosa muy importante y permite el que todos nos necesitamos. Lo bueno de la ciudad es que es evidente que hay cosas que son de todos. En Madrid, cuando hemos tenido el debate sobre la contaminación del aire, era bonito constatar que el aire es de todos. Nadie puede llevarse un aire limpio a su casa. No, es de todos, ¿no? Eso nos obliga, nos engancha en la solidaridad social. Y probablemente esa estructura de la ciudad hace precisamente que surjan esos valores, ¿no? Que a su vez nos permiten esa relación empática y que hacen que vayamos avanzando. ¿Dónde salen esos valores? ¿Por qué están ahí? Pues yo creo que hay muchos elementos que no nos damos cuenta de que están ahí. Vamos a ver cuántas noticias positivas nosotros recibimos a lo largo del día. Probablemente nos fijamos más en las negativas, pero hay muchas positivas. Hay muchas valoraciones de cosas que pasan que tienen una aceptación que todos las suscribiríamos. Pero junto con eso nosotros en nuestro cada día aceptamos muchas cosas que son estructuras de valores positivos. Pues conducimos por la derecha porque hemos llegado a la conclusión que es mucho mejor que todos vayamos conduciendo por la derecha y no que sea todo un desmadre y cada uno conduzca por la izquierda. O estamos acostumbrados a que para conseguir unos determinados bienes, servicios, etcétera, hay que seguir unas determinadas normas. Yo creo que todo eso son elementos muy positivos que están ahí y que yo creo que nos deben hacer provocar entusiasmo de lo social, de lo que vivimos y profundizar en ello. Pero claro, también vemos que estos valores son mucho más tácitos y, sin embargo, a mí me preocupa muchísimo y de algo de eso quería hablar. Hay unos disvalores absolutamente expresos que están todo el día poniendo en cuestión estos valores positivos y que creo yo que pueden prender mucho, como ya han prendido, y algunas cosas quiero contarles de mi ciudad, de la ciudad que es la de todos, porque es Madrid, es la capital, y que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Yo creo que en este momento los disvalores mayores los están viviendo la ciudadanía precisamente, y ahí viene la gran preocupación mía, desde sus clases dirigentes, es decir, desde sus clases políticas, es decir, sus políticos. Y yo creo que eso es verdaderamente muy grave, ¿no? Yo tengo que comentarles que cuando estoy en el pleno del ayuntamiento, cuando estoy en el consistorio y veo cómo se desarrolla el discurso político, que es fundamentalmente una serie de insultos, descalificaciones, tengo la sensación de que es imposible que ese pueda ser un elemento pedagógico para la sociedad en la que estamos viviendo. Hemos vivido todos, además, estos días esa gran desilusión de haber elegido a unos representantes y que nos hayan podido verdaderamente consolidar ese gobierno que sería necesario, ¿no? Y claro, no está mal empezar a reflexionar por qué los políticos, por qué la clase política es como es, por qué el discurso político no es fundamentalmente un discurso de ideas, sino fundamentalmente es un discurso de confrontación. Justito cuando empezaba a tomar posesión, vamos, los primeros días de la alcaldía, un amigo me regaló, no sé si con buena intención o no, un libro que es muy interesante, que es precisamente el libro, se llama Las leyes del castillo y se apostilla Notas sobre el poder. Lo ha hecho un diplomático que se llama Carles Casajuana y este señor pues es un diplomático pero que estuvo durante un tiempo en, digamos, las fontanerías del poder, ¿no? Y Carles Casajuana explica en su juicio lo que es el poder. Yo ese libro, que iba leyendo como casi todos los que leo, los suelo leer en el metro cuando voy desde mi casa al ayuntamiento o viceversa, a todos los sitios donde tengo que ir, que procuro utilizarlo mucho el transporte público, fundamentalmente porque me gusta mucho y porque además, como después me gustaría comentar, es una manera de compartir el espacio público con la ciudadanía. Pues cuando yo iba leyendo este libro, la verdad es que me sentía un poco deprimida, porque la verdad es que el análisis que hace del poder Carles Casajuana es muy duro, ¿no? Pero lo que me pareció más interesante es que hay un capítulo del libro que dice mentiras. Y entonces explica por qué
la mayor parte de políticos mienten? Es decir, ¿por qué la mayor parte de políticos pues, no dicen la verdad, ¿no? Y esto, cuando yo estoy en el pleno del ayuntamiento, lo tengo muy presente. Eso y las estructuras, que cuando uno no dice la verdad, necesita armarse de ellas para establecer esos discursos de la confrontación, ¿no? Un día, en el pleno del ayuntamiento, yo pedí la palabra, lo presido, bueno, Clara lo sabe, no siempre tiene por qué presidir el concejo, el consistorio, el alcalde, pero yo decidí presidirlo. Y un día, pues antes de empezar, dije, bueno, quiero decir una cosa a todos los concejales, esto no puede seguir así. ¿Por qué nos estamos insultando todos los días? ¿Por qué nos decimos que somos unos mentirosos, unos incapaces? ¿Por qué? No tiene sentido si tenemos que trabajar juntos. Yo decía, les puse el ejemplo. Piensen ustedes en cualquier pequeña empresa, de lo que sea, de gestión, en la que el equipo que tiene que conseguir algo, llegaran allí, se sentaran y empezaran diciendo, tú eres un prevaricador, tú eres un mentiroso, tú eres un tramposo, tú eres un incompetente, tú eres un inútil. Claro, tú dices, esto sería horrible, se levantaría la sesión y se cerraría todo, ¿no? Pues en la política funciona así. Y yo expliqué mis razones y entonces tuvo mucha gracia porque la portavoz del Partido Popular, la señora Aguirre, pues se levantó y me dijo, señora alcaldesa, usted acaba de llegar a la política y no sabe lo que es esto. Aquí en la política hay que venir llorado. Y aquí no puede venir uno, no puede uno tener esa piel tan fina que tiene usted. Aquí no se puede venir con la piel fina. Yo dije, no me lo puedo creer lo que estoy oyendo, no me lo puedo creer. Porque yo digo, vamos a ver, si el político no tiene la piel fina, ¿dónde estamos? Tienes que tener la piel fina, porque tienes que tener además las orejas bien abiertas, los ojos bien abiertos y sobre todo sensibilidad, porque tienes que estar constantemente valorando lo que necesitan unos, lo que necesitan otros, las ilusiones de unos, las ilusiones de otros, las posibles homogeneizaciones que tienes que hacer, porque la autoridad en la alcaldía, en el nivel más bajo, desde luego, pero también en el más alto, tiene que estar mediando, tiene que estar buscando que todos podamos conseguir lo que legítimamente tenemos derecho a conseguir, cediendo, etcétera, etcétera, ¿no? Dios mío, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues es curioso porque a partir de ese momento yo creo que, a pesar de todo, se produjo como una especie de cierta sensación extraña, ¿no? Porque en un momento determinado, efectivamente ellos me decían, claro, pero es que la política siempre ha sido así. Eso mismo pasó en un momento concreto, pues que yo había invitado a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, porque naturalmente una estructura como la de Madrid, que tiene una ciudad y a su vez tiene una comunidad en la que tenemos repartidas muchas competencias, pues no es que sea necesario, es que es absolutamente imprescindible llevarse bien. Y yo, claro, pues desde el primer momento lo dije, vamos a vernos, y la verdad es que me apetecía mucho invitarla al ayuntamiento. En el ayuntamiento hay bueno, alguna vez vayan ustedes por allí. A Álvaro ya le enseñé algo, es muy bonito, tiene unos rincones preciosos, ¿no? Y entonces, pues allí con un sistema muy simpático que yo organizo, de hacer en mi casa unas comidas en el Tupperware, que luego lo llevo allí, lo calentamos y tal, pues hago unas comidas muy ricas, y a mí me gusta mucho pues invitar con naturalidad a la gente, y invité a la presidenta de la comunidad, y entonces pues ella me dijo, sí, voy a ir. Yo le dije, dímelo con tiempo, porque claro, el Tupperware, si vamos a ser varios, lo tengo que preparar el fin de semana, ¿no? Y entonces ella me dijo, no. Bueno, y llegó el momento, estábamos en la primera campaña electoral y tal, y ella me dijo, no voy a ir al ayuntamiento, no quiero ir y tal y cual. Y yo dije, hombre, no hagas eso y tal. Bueno, total, que ella dijo, no, pero nos reunimos en un restaurante. Estuvimos en un restaurante y yo nada más llegar, pues le dije lo primero, digo, mira, lo primero que te quiero decir, Cristina, es que de verdad que es de muy mala educación dejar a las personas con la comida en la mesa. Digo, pues que yo además es que no sabes, he hecho pollo al curry, que me sale muy bien, y mi familia van a estar hasta el gorro de comer pollo al curry durante tantos días, y eso no puede ser. Digo, pero además no me gusta porque tú acabas de hacer un panfleto, acababan de sacar un panfleto del Partido Popular, no es que en el que me pusieran verde, sino que era ya, ¿cómo diría yo?, como un orgasmo de mentiras, de barbaridades,
decían, bueno, decían unas cosas terribles de mí. Yo dije, hombre, tú me conoces, Cristina, yo jamás me he metido contigo, esto no es verdad. Y de nuevo me volví a decir lo mismo, mira, lo siento mucho, no he sido yo, es el partido, es la política, es que te tienes que acostumbrar que así es la política, etcétera, ¿no? Bueno, pues así no puede ser la política, porque es absolutamente imprescindible que nada funcione, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que dice Carles Casajuana, cuando dice que la batalla política no es únicamente el enfrentamiento entre ideas distintas. A menudo es el enfrentamiento entre versiones distintas de los mismos hechos. Los hechos, en su tozudez, se sitúan más allá del debate y de la posibilidad de acuerdo, que son la esencia de la política, ¿no? Yo creo que esta es una idea muy importante. Estamos acostumbrados que los discursos políticos no son de ideas, porque a mí me encantaría que fueran de ideas y a veces es sugerente. Hay algún concejal de la oposición del Partido Popular que es un hombre muy moderado y que está absolutamente moderado en la versión verbal, quiero decir, y que está de acuerdo. Yo pretendo que hagamos una especie de asociación de políticos que no nos insultamos, de asociaciones, no sé, que nos comprometamos a no insultarnos nunca. Y este es un muchacho excelente y está bastante convencido de ir por ese camino. Y yo cuando oigo hablar a este concejal, que es el que lleva las cuestiones de economía, pues hay cosas que me interesaría mucho que lo debatiéramos, ¿no? Un día nos estaban criticando que el Ayuntamiento de Madrid hubiera decidido bajar las cuotas en los centros deportivos. Fue una decisión social que nosotros tomamos. Pensamos que para los momentos de crisis que se estaban viviendo tan intenso y tal, había que bajarlas, ¿no? Entonces hubo un debate interesante que propició él sobre cómo se consigue más la igualdad. Si se consigue más la igualdad desde gobiernos basados en el neoliberalismo o no, en los gobiernos socialistas y tal. Y dices, hombre, de esas cosas sí que estaría bien hablar, porque efectivamente hay un marco enorme de ambigüedad que tenemos que reflexionar. Yo estos días leo Repensar la pobreza, un libro interesantísimo de una economista, la señora Duflo, en el que plantea eso, cómo podemos luchar contra la pobreza. Vamos a empezar a evaluar, a medir, a ver qué pasa. Entonces, a mí lo que me parece es que ese mundo de ideas sería fantástico, absolutamente necesario, si fuéramos capaces de que los enfrentamientos de la política fueran basados en hechos, pero en un contraste de verdad, no en hechos, no simplemente en decir pues lo que sucede hoy día. Yo el otro día estuve en un acto de la Organización Internacional del Trabajo, muy bonito, era el Día de la Salud Laboral y el Día contra los Accidentes de Trabajo, y aparecieron por una parte los sindicatos y por otra parte el secretario de Estado del ramo del trabajo y de ese área. ¿Qué dijeron los sindicatos? Cada vez ha habido más accidentes laborales en Madrid. ¿Qué dijo el secretario de Estado? Cada vez hay menos accidentes en Madrid. Y tú dices, ¿en qué quedamos? Es que no es posible que podamos saber si hay más o menos accidentes sin ningún tipo de actitud, digamos, de prejuicio. Veámoslo y luego veamos por qué. Y veamos qué hay que hacer. Si lo verdaderamente importante es que no haya accidentes, lo primero que tenemos que saber es cuántos hay, si los hay, por qué, cuáles son las causas, y a partir de ahí empezar a trabajar. Y habrá momentos en que estemos enfrentados, claro que sí, y habrá momentos en que se diga, no, pues la técnica, lo que yo creo que hay que hacer para eso, pues es incrementar el salario, y otros pueden decir, pues no, pues incrementar el salario va a producir una desidia. Pues bien, pues vayamos a verlo, y después veamos qué es lo que da más resultado. Pues la verdad es que nada de esto se hace, sino que fundamentalmente lo que suele ocurrir es que como el debate clásico político basado en distintas versiones de los hechos tiene un recorrido muy corto, pues hay que insultarse un poquito, porque si no se acaba enseguida, ¿no? Y entonces pues nosotros en el pleno pues vemos allí y yo un día ya les dije, bueno, no puede ser porque estábamos con el problema de que efectivamente Madrid ha pasado por un momento enorme de suciedad por muchas razones, ¿no? Y entonces pues era un momento en el que venían y ponían una foto con una basura esparcida, ¿no? Decía, bueno, esto no puede ser, hay que buscar unos indicadores, hay que saber cómo medir, hay que ver, todo eso son pues elementos absolutamente determinantes, pero aunque parezca raro, pues no están vinculados con la política. Entonces, claro, yo creo que todo eso nos obliga mucho a reflexionar, además, por qué esto es así y por qué verdaderamente estamos viviendo un desengaño de la ciudadanía respecto a su clase política.
Y fijaros que esto es importante porque me decían en unas estadísticas, que no sé dónde las han publicado, me lo ha dicho alguien, pero no os puedo dar la fuente, que decía que unas consultas que se han llevado a cabo a la gente joven había indicado que prácticamente de 4 jóvenes, 3 consideraban que los políticos eran todos deleznables, ¿no? Eso es una situación muy grave para una sociedad, es una situación muy grave para una sociedad que tiene que seguir tejiendo valores positivos, porque de ahí pueden venirnos los cánceres. Es más, ya nos han venido y los tenemos ahí y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Yo creo que si esto es posible, es entre otras cosas porque a mí me parece que es interesante reflexionar cómo desde una alternativa tan importante como son el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo y del propio pacto, desde la propia Comisión de Derechos Humanos en el desarrollo del Pacto Internacional de todos los derechos políticos de Naciones Unidas, no se ha profundizado mucho sobre el devenir de la democracia en las sociedades desarrolladas. Si se ven cuáles son las resoluciones, tanto del Consejo en cumplimiento del pacto como del propio Tribunal de Derechos Humanos Europeos, hay mucho más una preocupación por la democracia formal que no por la democracia real, a pesar de que en el pacto esté dicho clarísimamente que el derecho de participar en lo público, el derecho de ser demócratas, el derecho de ejercer la democracia, no acaba en la representación, sino que también es posible entender que hay una representación directa, ¿no? Pero, salvo estas cositas, no se ha entrado mucho en profundizar qué pasa con las democracias modernas, ¿no? Y sobre todo qué pasa con los partidos políticos y si realmente son los partidos políticos los elementos más interesantes y más necesarios para ser los elementos de representación en la estructura de la democracia representativa, ¿no? A mí me ha sorprendido hasta qué punto está llegando el debate en este momento, que desde muchos sectores, aunque desgraciadamente yo creo que por esa poca capacidad que tenemos de hacer estos debates, de reflexionar, se está cuestionando mucho lo relativo a cómo son los partidos políticos. Y hay un jurista italiano muy conocido, que es el señor Ferrajoli, que ha publicado en una revista que yo leo de vez en cuando, porque aunque ya no pertenezca al club de los jueces, pues efectivamente lo he pertenecido y la revista es muy buena, y este señor, que es un jurista importantísimo, pues hace un análisis y dice que uno de los terribles problemas de los partidos políticos es que son organizaciones que no tienen garantías, que sus miembros no tienen el mínimo de derechos que debían tener cualquier ciudadano, puesto que se basan fundamentalmente en unas actitudes oscuras que no son verdaderamente los vehículos de poder evaluar de la mejor manera pues, el mérito y la capacidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Y después dice también este pensador algo que a mí me parece muy interesante y que yo creo que tiene que ver con algo de lo que puede ser un elemento interesante de análisis del fracaso que hemos vivido de no ser capaces de que nuestros representantes políticos elegidos en diciembre hayan podido verdaderamente constituir un gobierno. Dice este señor que los partidos políticos deben tener claro que cuando llegan al poder no se deben al partido, se deben a los electores. Es decir, a quien se deben es a los electores, no al partido. Yo creo que ahí hay una gran confusión, cada vez hay más pinceladas en ese sentido. También me ha parecido muy interesante el libro del señor Sebastián, que se llama La España estancada, que acabo de leer también hace poco, y en el que él dice uno de los motivos del estancamiento de los procesos administrativos y, por tanto, de gestión política de nuestra ciudad es que, de alguna manera, los partidos han llegado a los ministerios, se han apoderado de los ministerios y entonces el partido ha dejado de jugar un papel que debe ser puramente social y de preparar a sus candidatos intentando ocupar un sitio que no le pertenece, porque según es un planteamiento constante desde unas críticas que a mí por lo menos me parecen muy sugerentes. Nos debemos, los electores nos debemos, los representantes elegidos nos debemos a los electores, no nos debemos a las personas que han gestionado el proceso electoral. Luego, otra cuestión a debatir es si nos debemos a todos los ciudadanos o solamente a los que nos han elegido, o sobre si para llevar a cabo el programa, el objetivo que hemos querido diseñar, lo tenemos que hacer
estableciendo una estructura de unos enfrentamientos de unos con otros. En fin, ahí hay muchos planteamientos interesantes, pero se enlazan con otro que no quiero dejar de tocar, y es el que se haya creído hasta ahora, el que efectivamente la manera de controlar a los partidos políticos por parte de los ciudadanos, de los candidatos que han elegido, de los que han sido los electores y al final de los ciudadanos en general, es el del cumplimiento de los programas. Cuando yo me vi decidida a tomar ya la opción de ser candidata, desde un primer momento dije, yo no creo en los programas políticos que enumeran toda una serie de actividades, por muchas razones que voy a intentar explicar. Yo creo que los programas políticos deben ser programas de objetivos estratégicos. Por ejemplo, a mí me parece un objetivo estratégico que yo he entendido que forma parte de mi compromiso con las personas que me han elegido y con el conjunto de los ciudadanos de Madrid, es disminuir la desigualdad social en Madrid que existe entre unos distritos y otro. En el distrito de Villaverde se vive, me parece que son 3 años menos que en el distrito del barrio de Salamanca. El nivel de infartos de corazón es mucho más alto en un distrito como el de Villaverde o Vallecas que el que puede ser el de Chamberí o el de el barrio de Salamanca, ¿no? Para mí un objetivo importante es luchar contra la desigualdad. Sin embargo, no creo que valga el que en los programas políticos se enumeren toda una serie de actividades. Entre otras cosas porque no hemos reflexionado si no sería necesario que el gobierno que está en el poder, es decir, pero que puede ser un gobierno saliente, porque es el gobierno que ha concluido su periodo de gobierno, no debería exponer a los electores todos los datos que necesiten para que estos pudieran construir bien sus programas. La verdad es que hoy día, sin tener información, los programas, dígase lo que se diga, son auténticos brindis al sol, porque se dicen muchísimas cosas y no se conoce realmente ni la capacidad de gestión, ni la situación, ni sobre todo algo muy importante, y es la aceptación que se va a llevar a cabo en el desarrollo de esos programas. Pero son temas a discutir. ¿Son absolutamente los programas políticos un compromiso jurídico, casi diríamos, que vincula al candidato con sus elegidos? Yo tengo que decirles que me ha parecido interesantísimo debates que estamos teniendo en mi gobierno, en las estructuras propias de gobierno, con el conjunto de los concejales. La mayor parte de los concejales que están conmigo en el gobierno son, por supuesto, muchísimo más jóvenes que yo soy la abuela en ese sentido, todos ellos son mucho más jóvenes, algunos son jovencísimos y forman parte además de ese sector de juventud que se ha visto completamente rechazada y, digamos, maltratada por la sociedad. Es decir, algunos pues son personas que tienen 30 y tantos años y realmente pues no han consolidado su vida como tal, porque son muy representativos de muchos sectores de jóvenes que no les hemos impedido, que no tienen posibilidades, que no tienen alternativas. Bueno, pues entre ellos hay un concejal extraordinario, listísimo, que lleva toda el área de participación, que es el señor Pablo Soto, y este muchacho estuvo en el 11 de mayo, fue en el 15 de mayo, fue uno de los que hizo la acampada del 15 de mayo, y él reflexionó mucho allí, y cuando debatíamos estas cosas decía, claro, yo en el 15 de mayo yo decía, es que los programas políticos hay que cumplirlos a rajatabla, es que son... Pero ahora me doy cuenta que muchas veces no se pueden cumplir los programas políticos porque se han hecho programas políticos sin conocer realmente los datos, las cifras, los hechos de las instituciones a las que queremos llegar, ¿no? A mí me parece que estos debates son apasionantes porque yo creo que indican lo necesario que es toda esta serie de profundidades, ¿no? Por eso yo creo que en las elecciones los discursos políticos son tan, diría yo, cuestionables. En líneas generales, yo no creo en los mítines. Cuando yo me tuve que enfrentar a hacer una campaña electoral, yo dije desde un primer momento, yo no quiero hacer mítines. El grupo de jóvenes que había tomado esa decisión arriesgada de tener de cabeza de la candidatura a una persona como yo creo que sin conocerme demasiado, pero bueno, pues cuando yo les dije, no vamos a hacer mítines, me dijeron, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Y por qué no quieres hacer mítines? Digo, bueno, yo no quiero hacer mítines porque los mítines son como un sermón desde el púlpito, y es una cosa inaceptable. No, hagamos otra cosa. Y me dijeron, ¿qué? Bueno, pues hablemos con los ciudadanos.
hagamos debates. Y la verdad es que fue muy entretenido porque alquilamos una camioneta, muchas sillas, y hicimos, pues yo creo que fueron algo así como 25 actos en los barrios, y consistía en que allí nos sentábamos todos por igual y se empezaba a preguntar. Yo me acuerdo que el primer día fue además en el barrio de Aluche, era el primer día, y yo me presenté diciendo: piensen ustedes que yo soy una persona que me presento como candidata. Piensen ustedes cómo actuarían si ustedes tuvieran que elegir a un profesor para sus hijos o el administrador para su finca. Piensen ustedes que esto es casi una entrevista de trabajo. Y pregúntenme ustedes, no solo digo yo lo que pienso que vaya a hacer, sino yo creo que a ustedes les interesaría saber cómo lo he hecho yo en otras ocasiones. No sé, cuáles son mis referencias, cuáles son... Bueno, en primer momento hubo un gran silencio porque yo creo que era algo nuevo, inesperado, y dijeron, no, si aquí nosotros veníamos a pelearnos contra el PP y a decir que se vaya Mariano Rajoy, que sí, que era un objetivo, estoy de acuerdo, que no, que la señora Aguirre que no salga, era un objetivo, pero no es eso, eso es folclore, eso no es serio, y la sociedad nuestra, la sociedad de nuestras ciudades, la sociedad del pueblo español es madura, es seria, quiere diálogo, quiere respeto, no quiere espectáculo, creo yo, ¿no? La verdad es que después de este primer incidente, de este primer, digamos, entrevista de trabajo mezclada con acto electoral, que salió extraño el primero, pues el siguiente, que fue en el centro y donde había mucha gente joven, fue un éxito, y todo el mundo ya se encontró muy cómodo en esa posición y entendió muy bien que ese era el planteamiento, ¿no? Pero en ese contexto, a mí me sorprendió que, por el contrario, la mayor parte de los otros candidatos, y hasta lo que a mí me ofrecieron desde un primer momento, fue algo que me sorprendió muchísimo, porque me dijeron, bueno, para estas entrevistas o para todas las intervenciones te daremos un argumentario. Y yo pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es un argumentario? Y entonces ya me enteré que en la mayor parte de candidatos, normalmente todos los días y para todas las intervenciones que hay, pues los medios de comunicación preparan unas cosas, en fin, lo que hay que decir. Con lo cual, la verdad es que con eso lo que se consigue es una homogeneización bárbara, y que a mí alguna vez me apetecía pensar, ¿y qué pasaría si algún día algún malvado mezclara unos argumentarios con otros? ¿Qué pasaría? A lo mejor no se notara demasiado, ¿no? Y entonces yo me acordaba, por cierto, que se acaba de reeditar un libro maravilloso que tiene algo que ver con Segovia, y no puedo resistir la tentación de decirlo, que es Celia en la Revolución, en la que tiene un episodio que es aquí en la ciudad de Segovia, y eso me recordaba a una aventura que cuenta Celia en el colegio, que pasa algo así, ¿no? Que les cambian las preguntas y que todos dicen, bueno, pues yo creo que algo de eso puede pasar. Y todo esto, de esa falta de confianza en el individuo dentro del partido, esa falta de libertad del individuo dentro del partido, vuelve a cuestionar también el partido como tal, ¿no? He leído con este afán de buscar por dónde tenemos que pensar otros caminos, por dónde tenemos que ir, pues he leído estos días algunas cosas de Simone Weil, que ella escribía en el 1948. A mí Simone Weil, desde que estaba en la universidad, me pareció una persona muy atractiva por ese amor por repensar, por darle vueltas a la vida, por pensar, por reflexionar, en una filósofa, pero además porque en un momento determinado, con un nivel de autenticidad tremendo, ella pues entró a trabajar en una fábrica porque quería saber lo que se sentía cuando se trabajaba. Bueno, es una mujer muy interesante, pero que muchas de las cosas que ella dijo pues están muy olvidadas, ¿no? Y me ha interesado mucho un libro que se llama Notas sobre la supresión general de los partidos políticos, en el que Simone Weil dice que desde el momento en que el crecimiento del partido constituye un criterio del bien, se produce inevitablemente una presión colectiva del partido sobre los pensamientos de los hombres. Dice, supongamos un miembro de un partido diputado, candidato a diputado o simplemente militante, que adopte en público el siguiente compromiso. Cada vez que examine cualquier problema político o social, me comprometo a olvidar absolutamente el hecho de que soy miembro de tal o cual grupo y a preocuparme exclusivamente por discernir el bien público y la justicia. Dice, este lenguaje sería muy mal recibido por los suyos e incluso muchos le acusarían de traición, no menos hostiles mediante, pero si piensas así, ¿por qué te has afiliado a un partido, ¿no?
con esta frescura que Simone Weil analiza en el 1948 cosas que veían, yo lo veo todos los días. Yo veo compañeros que te acercan y dicen, siento mucho, ha sido el partido, no he sido yo, he sido el partido, el partido, el partido. Al final todo eso acaba convirtiéndose, aunque estemos en una estructura democrática, en estructuras en las que la democracia no cuenta, en donde el individuo se limita, desaparece, se integra. ¿Y eso qué produce? Eso produce una sequedad, la lógica sequedad de que se pierde la posibilidad precisamente del desarrollo de cada uno como somos, del desarrollo de tener cada uno una opinión para contrastar con los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese anquilosamiento y yo creo que en esa negatividad que se está mandando constantemente a la ciudadanía, nos encontramos además con la enorme, digamos, altavoz de los medios de comunicación, que son los más directos, los de la televisión, etcétera, en donde todos sabemos esos programas en los que lo único que se busca es cuanto más insulto, cuanto más enfrentamiento. Y yo tengo que contaros, aunque sea contarles rapidísimamente, que en el primero de los debates electorales que tuve que asistir, que fue un debate en el que no estaba la señora Aguirre, no estaba el Partido Popular porque no quiso ir, pero estaban los demás, y entonces pues lo estábamos haciendo en un estilo bastante razonable y estaba yendo bastante bien, y cuando llegó la publicidad, la regidora del programa vino y nos dijo, ¿es que no os vais a pelear más? Estamos perdiendo audiencia. Y yo verdaderamente en ese momento tuve la sensación de decir, me levanto y me voy a mi casa, pero dije no, estoy aquí para contar esto, para saber que esto es así como se hace la política, para intentar que se haga una política diferente, porque hay que hacer una política diferente, ¿no? Claro, en ese contexto añadamos además que si se están recibiendo por parte de la gente joven todos estos valores, el daño que luego voy a reflexionar que se está produciendo, añadamos un dato más, la corrupción. ¿Cómo es posible que la clase política esté tan comprometida con la corrupción? Haya tantos casos de corrupción. No es en España, es en general en el mundo. Me acuerdo que en un trabajo que hice de cooperación en el Congo, un día, pues hablando con uno de los choferes que hacía los recorridos, le dije, ¿quién son los ricos aquí en el Congo? Porque efectivamente no ves más que pobres. Y él decía, bueno, los ricos son los políticos. Es decir, esa sensación de que la sociedad en general, aparte de que te cuentan todos los chistes, que no me voy a entretener ahora, todos los chistes que hay de políticos y corrupción, que son indicativos de que esto no pasa aquí, sino que pasa en el mundo, nada más hay que ver películas, leer libros, es un problema general. ¿Por qué ha pasado eso? Probablemente porque, de alguna manera, en primer lugar, hemos conseguido que los dirigentes políticos tengan estatus de privilegio que no tienen ningún sentido. ¿Qué sentido tiene un estatus de privilegio? No, es normal que un gestor de lo público debe tener un sueldo bueno, razonable, para vivir bien, pero ¿por qué privilegios exagerados? ¿Por qué privilegios que no tienen más justificación que qué? La adulación, el conseguir indirectamente actos de cercanía, de proximidad, etcétera. Bueno, todo eso es un elemento muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que es muy pueril el que la única respuesta que de una manera sistemática se dé contra la corrupción sea la de dictemos más leyes, castigando más los delitos de la corrupción, tengamos más jueces, que se hagan más procesos. Claro, naturalmente que la corrupción, los actos de corrupción, de cohecho, de malversación, de prevaricación, todos esos actos son delitos y por tanto tienen que generar determinadas instrucciones, determinadas actuaciones sumariales. Sí, de acuerdo, no voy a entrar en eso porque es otro tema y es muy complejo, pero claro que sí, tiene que haber enjuiciamiento, tiene que haber reproche, tiene que haber castigo, pero ¿los castigos consiguen realmente modificar las conductas? Pues depende, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sobre todo lo que hay que saber es por qué surgen los hechos de corrupción. Y yo creo que la corrupción surge fundamentalmente por haber identificado, como os decía, de una manera incorrecta el poder político como un poder de tener un estatus de mejora permanente de vida, es decir, como un estatus de privilegio, y luego porque es verdad que de alguna medida nuestro sistema social tiene una asignatura pendiente que es la aceptación fácil del cumplimiento de la norma, ¿no? Y claro, cuando esa aceptación fácil del incumplimiento de la norma se hace desde arriba,
el proceso es de una corrupción, de un envenenamiento social extraordinario. La corrupción nunca se produce en política si no hay un consenso que la hace permisible, porque los actos de corrupción lo sabe todo el mundo, es decir, saltan, se ven. Lo que ocurre es que hay un consentimiento general. Yo cuando era muchísimo más joven tuve que vivir un poco lo que significaba pues un sistema de pequeñas corrupciones, claro, porque comparado con lo que ahora se está viviendo, pues a lo mejor aquello era pequeño, pero sí que es verdad que de alguna manera había la idea de que como las oficinas judiciales no funcionaban, estoy hablando naturalmente de hace mucho tiempo, se daba dinero para que funcionaran, bueno. Algo de todo eso tiene que ver, es decir, se buscan administraciones con normas muy complicadas, con normas que hagan muy difícil que los procedimientos surjan adelante, entonces aparecen inmediatamente facilitadores, los facilitadores en principio no es casi nada, luego ya es un poco más, luego a partir de ahí ya empieza a haber la posibilidad de la participación, del enriquecimiento y ya tenemos la bola hecha, ya está ahí, ya está la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que es imprescindible para que no se nos infecten los valores sociales que todavía tiene nuestra sociedad, el que no solamente se tenga una actitud clara de rigidez y de control, sino que se esté constantemente analizando por qué sucede eso y cómo verdaderamente muchas veces es las marañas administrativas, las normas absolutamente absurdas de cumplimiento formal que lo único que hacen es alejar a las personas de la posibilidad de desarrollar los procedimientos, los que efectivamente acaban constituyendo esa especie de moho bueno en el que puede desarrollarse el hongo de la corrupción, ¿no? Estos dos elementos son auténticos riesgos para el desarrollo de los valores positivos de la sociedad. Y lo son porque yo tengo que deciros que he podido constatar que muchos años de política autoritaria, de política con estos términos de mentira, descalificación, falta de profundización y corrupción, ha generado en la sociedad tal disgusto hacia lo institucional que en muchas ocasiones se está perdiendo la posibilidad de recuperar lo institucional como un elemento de encuentro, ¿no? A mí me ha parecido, yo voy habitualmente una vez al mes a los distintos barrios de Madrid, intento hablar con la mayor parte de funcionarios que tengo ocasión para hablar con ellos y la verdad es que no dejo de constatar hasta qué punto hemos roto vinculaciones con la ciudadanía. Había un día unos vecinos que estaban muy indignados porque entendían que les habían expropiado su casa ilegítimamente y yo trataba de explicarles que el procedimiento había sido legal, que probablemente no había sido un procedimiento necesario y por tanto podía discutirse si pudiera haberse encontrado otra alternativa que les hubiera producido menos daño, menos deterioro, ¿no? Pero la verdad es que lo que me sorprendió era, bueno, pero vamos a ver, si usted ahora es la alcaldesa, es usted la que tiene la sartén por el mango y todo eso de la ley es una chorrada, la ley no vale para nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La sartén por el mango? ¿La ley no vale para nada? ¿Dónde estamos? Eso es muy serio, eso es muy grave, porque si de alguna medida la gente joven se ve desvinculada de esa estructura de compromiso que significa el marco de la esencia de la democracia y de las ciudades democráticas, sí que pueden empezar a surgir esos virus peligrosos, ¿no? Y es, por tanto, imprescindible que hay que volver a entender la política como un debate constante, como un debate sencillo, en el que constantemente se esté a la altura del ciudadano. El político no tiene que estar arriba, el político tiene que estar con los demás, tiene que tener la posibilidad de hablar y hablar y hablar, explicar, decir la verdad, poner los datos, empezar a construir las alternativas de gestión, lo que haya que hacer con los ciudadanos, de verdad. Empezar a decir, vamos a decir las cosas como son y vamos a empezar a hacerlas juntos, porque si no es posible que esos elementos tan negativos acaben por agostar lo que todavía es extraordinariamente positivo en nuestra sociedad. Yo les aseguro que cuando yo por las mañanas voy en el metro y los ciudadanos pues me saludan, simplemente respetan mi silencio, respetan si veo que voy leyendo, me doy cuenta de la enorme madurez de nuestra sociedad. La gente me decía, ¿cómo es posible que una alcaldesa de Madrid puede estar? Es posible, es absolutamente posible, porque tenemos una sociedad extraordinaria. Cuidémosla,
valorémosla, hagamos todo lo posible para que siga mejorando. Nada más, muchas gracias.